mitos, creencias y leyendas dominicanas. Calles y desigualdades en Santo Domingo. No nacieron las divisiones de la gente en clases sociales en esta isla de Quisqueya o Haití, luego llamada la Española por los invasores españoles en 1492, al mando de un marinero valiente, audaz y acabavidas permanentemente extraviado, conocido por Cristóbal Colón. Con el lejano surgimiento de la propiedad privada y del privilegio, ni fue hija del desarrollo que ya se percibía entre los nativos de la isla, aun cuando primaba en ellos el que todos eran dueños de todo. El comunismo primitivo nació con la llegada de los invasores, cuando se instaló la codiciosa civilización en el dominio de las cosas. La calle más vieja de las Américas, la que hoy se llama Las Damas, a rescatar el nombre que se le diera por la presencia en ella de María de Toledo, la mujer de don Diego Colón, y su corte de damas, con las oficinas principales de la colonia y la fortaleza, por lo cual al principio se le llamara la calle de la fuerza. Estuvo habitada desde que la capital fue trasladada desde la ribera este al oeste del río Sama, y desalojaron a los primeros habitantes. Un hacendado agricultor, un carpintero, un tarbenero conocido como Pie de Hierro, y la cordobesa, una prostituta. Por la clase social de los más poderosos, con sus historias y leyendas de accidentes marineros resueltos por la Virgen extremeña de Guadalupe, de brujas chupadoras de sangre que volaban, mujeres sonámbulas, almas en pena de asesinados, hidalgos en reuniones de desaparecidos, luces extrañas, demonios encadenados y demás alucinaciones y realidades hijas de las creencias de la Europa católica, fetichista y hechicera de la época que se extiende hasta este siglo XX. La otra calle que le sigue, la conocida hoy como Isabel la Católica, llamada antaño la calle del Caño, porque desde allá aún se desprenden las aguas de las lluvias hasta el río, y luego del comercio, porque fue el asiento de los primeros y mejores negocios desde esos lejanos tiempos. Recordándose a la fecha la ferretería de los Miguelones, que estuvo a principio de siglo, entre otros, donde se encuentra la Casa de la Moneda, que fue donde se acuñaron las primeras monedas que corrieron por las Indias, y la llamada Casa del Cordón, donde el bandolero y pirata de Francis Drake colocó una balanza y pesó las joyas de las aterrorizadas mujeres españolas y criollas, de los curas, de los cuales asesinó dos, con sus iglesias y de gente que tenía algo, para irse y dejar de matar, quemar y sacar por su cuenta cuantas cosas de valor le pareciera en nombre del pillaje que siempre ha caracterizado el mundo británico. Y terminaba en la Poza de Santa Clara y la calle conocida como hoy Arzobispo Meriño, o principal de la cantera, donde así como en Las Damas vivían los aristócratas que añoraban sus supuestos bienes y blasones de ultramar, y en la Isabel la Católica los comerciantes cuidando sus negocios. Era ocupada por obreros y peones que se mantenían cerca de las canteras de piedras, que era el material por excelencia para las construcciones, siendo los primeros obreros los indígenas que formaban las cuadrillas del cacique Ortiz, y numerosos esclavos que eran desembarcados por el muelle y llevados a una casa que se conocía la Casa del Diablo, por los dolores y abusos que eran sometidos allí, que se encuentra entre la calle llamada por eso mismo Las Negretas y a la que ahora se llama Gabino Puello, donde se oían en tiempos pasados ruidos inexplicables de cadenas, gritos y lamentos, y decían que se veían apariciones de abuelos negros enfadados con miradas de dioses africanos, que inauguraban las primeras leyendas negras en el nuevo continente afroamericanas, casa de la cual ahora solo quedan pedazos que han sido tomados como pared posterior de algunas casuchas de mulatos. El barrio de Santa Bárbara, dice Armando Chapaleta, un hombre de más de 73 años, que ha sido obrero del muelle y soldado en la Guerra Patria en 1965 contra la invasión norteamericana, que todavía cuando él estaba chiquito, el barrio de Santa Bárbara estaba lleno de gente que se dedicaba a picar piedras para venderlas. Entonces explica una y otra cosa con su voz firme y melcochosa, y mirando la fachada de la iglesia de Santa Bárbara, que fue fabricada unos pocos años después de 1541, que fue cuando acabaron de construir la Catedral Primada de América que está a final de esa calle de obreros y peones, expresa con orgullo
Ahí fue que bautizaron a Juan Pablo Duarte, refiriéndose al Inmaculado Padre de la Patria, que fue tan visionario y puro que sus enemigos, a falta de faltas, han tenido que llamarlo Cristo, mistificarlo, para tratar de evitarlo como referencia política y moral. ¿Cómo pasa el tiempo?, le respondo, y sentí que los dos, al ver la puerta del templo, nos imaginamos por unos segundos a la madre ceibana Manuela Díez y al padre español Juan José Duarte, y a un grupo de gente de esos tiempos, y entrando por ella con el pequeñito entre los brazos, y que a pesar de la dureza de nuestros corazones, tuvimos un momento de ternura. Él nació allí mismo, había dicho Armando. ¿Cómo pasa el tiempo? La calle de los comerciantes y la de los obreros y peones mueren en la cercanía del mar, y así como nacen en Santa Bárbara, donde estaban las canteras con cuyas piedras se fabricaron casi todas las casas y los monumentos coloniales, comenzando por la fortaleza Osama, la más de 16 casas del malvado Nicolás de Obando y la catedral, y han sido escenario de numerosos hechos históricos que traspasan el interés de la isla. Abrazan con firmeza un pequeño solar deshabitado en el cual se desencadenaron los demonios de las clases, las razas y sus intereses, y las naciones y los imperios coloniales, que a pesar de todo ello es llamado hoy, paradójicamente, como tantas otras cosas, el Parque Colón. Se sabe que debajo de donde está la estatua del almirante se encuentra sepultado un valiente oficial prohispánico, inveterado de las justas rebeliones de los esclavos negros, llamado Juan Barón, así como en su solar el comandante haitiano Charles Cousin. Murió en una revuelta entre dominicanos y haitianos, que en esa plaza, llamada antes de Armas y más tarde de la Catedral, siendo conocida por el pueblo como la Sabanita, fue donde Toussaint Louverture proclamó en el 1801 la libertad de los esclavos en esta parte de la isla, así como se juró por la monarquía española en 1812. Se leían las más importantes proclamas, los más encendidos discursos, al tener al frente, entre otros lugares de importancia, la sede del gobierno, pero más que nada, allí funcionó la famosa picota, que era una columna de piedra donde se exponían cabezas, manos y otras partes, generalmente de los esclavos, sacrificados por las criminales leyes gubernamentales eclesiásticas. Más allá de esta, del otro lado de la catedral, se encuentra el callejón de los curas o de los nichos, que era un cementerio de sacerdotes católicos, en el cual, según las tradiciones, salían fantasmas con sótanos hasta los otros días. Desde donde comienzan estas calles llenas de historias y leyendas, por los lados de Santa Bárbara, la tierra madre de todas esas construcciones, hogar de los primeros comerciantes y mucho tiempo después, cuna del hombre inmaculado, que guía a los pasos de los buenos dominicanos, en un sitio llamado el Solar de la Piedra desde hace más de 2 siglos. Las personas viven tranquilas, sin calles que les molesten. Son gente laboriosa, dedicada a lavados, planchados y trabajos domésticos, etc. Poseedora del orgullo que los alimenta en sus faenas centenarias. Y los niños y las niñas se creían sin saber del muerto que salía en su callejón, ni de la historia de la botija que sacaron los familiares de un dictador llamado Trujillo, al acabar la calle Gavino Puello, donde están los caserones, donde estaba la primera fábrica de hielo del país, la fábrica de cantinas y objetos del aluminio Romer y muchas cosas más. Y mucho antes, los almacenes de la vieja aduana, sin saber de los gritos de los negros y las negras en la casa del diablo, la Negreta, solo saben de los artistas que se sientan marginados por estos sistemas excluyentes que llegan cada 2 años, quién sabe de qué lugares, con sus cuadros al hombro y con latas de colores, brochas y pinceles, y se ponen a pintar como locos todas las paredes de estos edificios coloniales con rostros y caras y brazos y senos de mulatas, y hacen su bienal marginal arriba de esos monumentos despreciados para que nadie los olvide. Solo saben, porque hay una tarja de bronce en el suelo que lo dice, que Rafael Chu Lagares, el hijo de un vecino chino que estaba muy joven, aún fue alcanzado en ese mismo sitio por la bala de un francotirador norteamericano que, según se sabe, estaba apostado del otro lado del río Sama, cazando héroes casi indefensos, antes de ser ajusticiado.
que el muchacho era un combatiente por la soberanía nacional y que el barrio de Santa Bárbara, en esas dos calles y las calles que la circundan, se dio más que en ningún otro la llamada Guerra de los Espejos, en el cual el 25 de abril de 1965, un grupo de muchachos, mujeres y de niñas y niños que se veían en todos los lugares multiplicados asombrosamente cargaban los espejos de sus intimidades, los colocaban frente al sol y dirigiendo el reflejo de la luz a las cabinas de los aviones que ametrallaban a la población, dificultaban la visión a los pilotos que luego de dirigirse a ellos daban grandes virajes. Todos saben también que en el fondo de todo ese juego mortal de brillanteces entre hermanos estaba el poder y la soberbia sin frontera de los ricos y la rebeldía y la creatividad universal de los pobres de ese antaño. Aclara Armando Chapaleta, que es parte de la historia y leyendas del lugar, que ese no es su apellido, pero que una vez en plena faena de muellero se cayó al mar Caribe y fue salvado por un amigo que era buzo de las chapaletas de un barco, y que de ahí en adelante todos lo llaman, y él parece que ha adoptado el sobrenombre, el Chapaleta. Y es que hay hechos que marcan las vidas de las personas y nombres agregados que son más livianos que los apellidos. Como pasa el tiempo, mitos, creencias y leyendas dominicanas.